Bueno, queridas, les doy la bienvenida a cada una de ustedes. Gracias. ¿Y les parece si iniciamos esta reunión con una oración? Sí. Bien. Oremos. Amado Dios, gracias por esta nueva oportunidad de presentarnos frente a ti, así tal cual somos, más con Cristo en el corazón y con tu palabra frente a nuestros ojos. Quédate en cada pensamiento, en cada palabra, en cada reflexión, para que así podamos obtener la sabiduría de tu Santo Espíritu, de modo que comprendamos cuál es tu voluntad y cuál es el significado de lo que tú quieres para nosotros hoy. Que esta palabra sea luz en nuestra vida y especialmente luz en nuestras oscuridades. Te lo pedimos en nombre de quien es luz para nosotros, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. La reunión anterior estuvimos conversando sobre el capítulo 3 de Juan. En este caso, sobre este diálogo de Jesús con Nicodemo, ¿no? En donde hablaban sobre el bautismo, sobre este renacer, sobre esta necesidad de avanzar más allá de lo que Juan había dicho, que era reconocerse como pecadores, sino que ahora es reconocerse como necesitados de Dios y recibir de Dios eso que solo Dios puede dar, que es vida y vida en abundancia. Por eso ahora vamos a avanzar y vamos a continuar desde el capítulo 3, versículo 22. Capítulo 3, versículo 22. ¿Lo tienen? Dice así. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea. Permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a buscar a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio, también bautiza y todos acuden a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse nada que no haya sido recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho: yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas, el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo ahora es perfecto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Hasta aquí la lectura es palabra de Dios. Amén. Volvimos a Juan Bautista. Y ahora vemos un tema bastante particular porque se entrecruzan los discípulos de Juan con los discípulos de Jesús, más judíos
que no entienden bien para qué lado va cada uno, pero que siguen buscando a aquel Salvador, a aquel Mesías, a alguien que los saque de su miseria. Más encima, según el texto, que si no me equivoco es el único texto que lo dice así, Juan bautizaba y Jesús también bautizaba del otro lado. Lo cual incluso en nuestro mundo, en nuestra realidad, podría parecer casi una competencia, ¿no? O sea, es como, ¿qué hace este otro bautizando si yo estoy bautizando? Imaginémonos lo que posiblemente sintieron los discípulos de Juan al ver que Jesús estaba bautizando del otro lado, y era como, no sé, una puñalada por la espalda, no íbamos todos para el mismo lado, no estábamos adorando al mismo Dios. Juan no bautizó a Jesús, no era para que le robara el bautismo, sino para que él iniciara su ministerio. El ministerio de Jesús era bautizar igual que Juan. Muchas preguntas que como humanos nos podemos hacer y que ciertamente nos hacemos en nuestras vidas cotidianas, porque cuando nos pasa eso, nos molesta, ¿o no? Nos molesta. Si vemos que yo le enseñé algo a alguien y ese alguien hace lo mismo en otro lado, al frente mío, casi como desde la perspectiva de uno, ¿no? Siempre victimizándose, que lo hace en contra de uno, ¿no? Así como para sacarme pica y cosas así. Bueno, ahí vamos sacando lo peor de nosotros, ¿no? Y todo lo que haga el otro, al fin y al cabo, es para mal, es para hacerme daño, es para todo mal, ¿no? Y por eso Juan, en ese sentido, baja automáticamente todos los decibeles. Lo baja automáticamente, dice, no, yo lo dije muy claro, pero parece que ustedes no escuchan, parece que ustedes no entienden. Si yo vengo a hablar de él, y si él bautiza, bien que bautice, significa que mi bautismo ya cumplió su ciclo. De hecho, el texto desde el redactor, ¿no es cierto?, nos dice entre paréntesis, que no está entre paréntesis, de que Juan no había sido encarcelado todavía, ¿no? O sea que ya se acerca el final de Juan. Pero antes de ir a eso, veamos primero esta discusión con los discípulos y los judíos, ya que empiezan a discutir sobre un tema tremendamente pertinente para la época, que es la purificación, la pureza. Creo yo, uno de los temas más escabrosos, nefastos y segregadores de la historia religiosa en general. Porque cada vez que nos metemos en estos temas de si yo soy puro y tú no eres pura, entonces tú ensucias mi pureza y por ende no eres digna, pero yo sí soy digno, entonces a la larga siempre te rebajo, te esclavizo o te pongo en un lugar mucho más abajo que el mío y que el de mis hermanos que son puros igual que yo. ¿Qué cosa más fácil es para toda comunidad, para todo ser humano, para todo grupo humano, simplemente dividirnos entre puros e impuros? Es facilísimo. Y con eso, si lo entendemos bien, es Dios quien me hace puro y eres tú quien rechaza la pureza de Dios y por ende eres impura. Y esto no funciona solamente dentro del judaísmo, funciona en todas las culturas, se cambia el nombre, se cambia el personaje, pero es la misma cuestión. Y solo hay temas que son los temas de turno, ¿ya? Ya puede ser racial, por ejemplo, que por ser negro, por ser semita, por ser oriental, eres impuro, por ser indígena. Solo con eso de la impureza se asesinó a la gran mayoría de los indígenas latinoamericanos. Por género, claro, por ser mujer. Acuérdense que en esta época y antes de esto se ejercía la prostitución sagrada, ¿no? En donde, por supuesto, solo se prostituían mujeres vírgenes, menores de edad, en honor a Dios, ¿no? Nunca se prostituían hombres.
Claro, porque las mujeres estaban para eso, ¿no? Lo mismo sucedía hasta hace muy poco tiempo atrás con las madres solteras, que eran vistas como impuras, y no el hombre soltero, ¿no? Que él no tiene ninguna impureza, po. Es solo la mujer, ¿se dan cuenta? El hombre es como la víctima, y la mujer es la que lo hizo impuro con su sexualidad asquerosa, que lo convenció. Y el pobre hombre que es víctima no puede hacerse cargo de eso, ¿no? Porque él es puro, en cambio la mujer no. Qué fácil, discriminemos a la mujer entonces, ¿no? Piensen, lo tenemos tan cerca, tan cerca. Incluso con el tema del acoso, algo tan de moda hoy en día, el acoso hacia las mujeres. ¿Cuántos hombres y también mujeres todavía discuten estos temas con igual se lo buscó? Bueno, ¿para qué se viste así? Bueno, ¿para qué se emborrachó? Claro, como si las mujeres no pueden emborracharse como los hombres, las mujeres no pueden ponerse poca ropa como los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son animales. Porque los hombres no pueden controlarse. Entonces es culpa de la mujer. Y así empezamos, que todo trata de lo mismo, de un tema de pureza, de dignidad, de merecimiento, y llegamos siempre al mismo lugar, a que alguien tiene la culpa y el otro no, y por ende el que tiene la culpa es impuro, dígase la palabra que sea, y el que no tiene la culpa es puro. ¿Por qué? Porque está cerca de Dios, porque viene de buena familia, porque tiene plata, porque es blanco, porque es hombre. Ya vemos que han pasado 2000 años y esto es algo cultural, ¿no? Especialmente el machismo, pero por sobre todo esta discriminación mutua que ejercemos para sentirnos superiores a los demás, pero más que sentirnos superiores es sentirnos más dignos y más herederos de Dios y por ende más puros. También como la necesidad de querer catalogizar y separarla por su diferencia masculina. Claro, tendemos a separar. Por ejemplo, acá en Chile casi siempre cuando uno conoce a alguien y te dice, ¿qué haces tú? Estudio. Y la segunda pregunta, ¿en dónde? Hoy en día no es tan terrible, pero hace 10 años atrás, si tú decías una universidad privada, era vergüenza total, porque no estabas en una universidad tradicional. ¿Y qué hacen tus papás? Claro, si es ingeniero, si es abogado, ya. Y si es trabajador de la construcción, ¿cómo? Ok, se acabó el tema. No le pregunto en qué parte de la construcción trabaja, pero al abogado sí le pregunto, oye, mira, ¿en qué línea trabaja? ¿Es penal o qué, digamos, no? Ahí nos interesa, ¿no? Entonces tenemos esa discriminación metida en el corazón, en el cuerpo, en la mente, y funcionamos de esta forma binaria, ¿no? ¿En dónde te meto en mi cajita de los buenos y los malos, los que tienen futuro y los que no tienen futuro, los cochinos y los limpios, los puros, los indignos, etcétera? ¿Mm? Me imagino que lo logran ver en sus propias experiencias, ¿no? Ya que todos, de alguna forma u otra, hemos sido discriminados y también hemos discriminado a otros, incluso sin darnos cuenta, ¿no? Por su forma de hablar, por su color, por su historia, por sus errores, por sus pecados. Prejuicio. No, a la larga todo trata de prejuicio, ¿no? ¿Mm? Pero para nosotros es mucho más que prejuicio, porque a la larga siempre hay alguien que se lo merece. Ya lo sabemos ya ahora por todo el conflicto político que tenemos en nuestro país, ¿no? Porque hay mucho de este lenguaje de quién es más puro y quién es más impuro con respecto a los presidentes, etcétera. Entonces se nos mete más miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay uno que le va a hacer daño a las mujeres, el otro que no, hay uno que le va a hacer daño a la economía, el otro no, etcétera, ¿no? Siempre tenemos que alejarnos del mal y acercarnos a ese supuesto bien que se parece a mí. Nada más que eso, ¿no? Entonces, esto es más luminoso de lo que uno cree, ¿no?
Y claro, los judíos empiezan a reclamar, ¿qué está pasando? ¿Acaso el bautismo de Juan no purificaba? ¿Por qué está Jesús bautizando de nuevo? Entonces, ¿el bautismo de Juan no era suficiente? No, porque el bautismo de Juan era para preparar, era precisamente para todo lo contrario, no era para purificar a nadie, no era que la persona saliese limpia del agua, todo lo contrario, salía reconociéndose sucia del bautismo. Esa era la idea del bautismo de Juan, que te reconozcas como pecador y como pecadora. Ese era el bautismo de Juan. Y si salías del agua después de ese bautismo, era sabiendo que eras un necesitado de Dios, una necesitada de Dios, y no un perfecto, como creían muchos de los judíos de aquella época, especialmente fariseos, los sacerdotes, etcétera, ¿no? Que eran como personas superiores. Justo hablaba con un cura esta semana, un cura amigo, y conversábamos sobre las cosas de la iglesia, y él me decía, ¿no? De cuánto le cuesta a él, que es un cura joven, poder mirar a los ojos a sus colegas, ¿no? A los otros curas, y que sabe que ellos se sienten superiores, ¿no? Porque los curas viejos vienen de la vieja escuela, en donde realmente se sienten superiores, ¿no? Ellos tienen una moral mucho más elevada, lo que hacen ellos viene directamente de Dios. Entonces, él mismo me decía, es tan difícil porque no tenemos nada en común, porque él cree que no hace nada malo. Él hace lo que Dios le dice que tiene que hacer y ya está. Y él no juzga su propio trabajo ni sus resultados, sino que él simplemente lo hace, y como es un llamado de Dios, entonces es válido. Y listo nomás. Y ahí se acabó. Ahí se acabó, no hay más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un sacerdote, porque Dios me eligió y listo nomás. Y si hay alguien que tiene algún problema, lo tiene con Dios, no conmigo. ¿Ah? Ojo. Y así fueron educados generaciones y generaciones de sacerdotes, ¿no? Y gracias a Dios, hoy en día, que ya se dieron cuenta que no son perfectos por todos los casos de abuso, etcétera, entonces, ciertamente, empiezan a bajar un poco esos niveles de supuesta purificación y dignidad, ¿no? Entonces, es algo que ciertamente nos tiene que hacer pensar, porque todos pasamos por lo mismo. En los partidos políticos pasa lo mismo, al fin y al cabo siempre va a haber uno que es más puro que el otro. En las iglesias también nos pasa lo mismo, mi comunidad es más pura que la otra. Dentro de la misma comunidad, entre nosotros también a veces uno, sin decirlo, se cree o se considera mejor que el otro, más puro, más perfecto, menos pecador, o al menos se me nota menos. Y en la familia, pucha, especialmente con los hermanos, ¿no? Claro, cuando en tu familia tienen un hermano favorito y uno tiene que estar ahí luchando por los espacios, ¿no es cierto? Es terrible. Menos mal que eso no me pasó nunca a mí, porque el favorito soy yo. Pues bien, esta discusión de las purificaciones viene ahora a poner de lleno el problema humano que tenemos desde el ámbito religioso. Más aún, Jesús bautizando del otro lado nos conduce a, como judíos, ¿no? Leyendo este texto en una primera instancia, en un primer contexto judío, ¿cómo que no entendemos nada? No entendemos nada. ¿Acaso no quedábamos listos con esto? Porque ese es el otro tema. Cada vez que pasa algo, pretendemos estar listos con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vienen las familias a bautizar a los niños, creen que el niño se bautiza y ya está. Ya está, pues. Es como que el bautismo le saca el mal de ojo, no sé, cualquier otra tontera de campo, y listo, es como para que Dios lo cuide. ¿Y la vida de fe dónde está? El bautismo no sirve si es que no hay vida de fe. Si la salvación es clara, es por fe y bautismo, no por bautismo solo, sino sería un juego, sería un acto de magia. Pero queremos todo rápido. Y lo mismo sucede muchas veces con la confirmación. La gente hace el curso de confirmación, se confirma y luego, ¡pum!, desaparecen. Es como que se termina el rito y luego existe este vacío, ¿no? Como que aparece una idea de que ya estamos listos. Y no, nunca estamos listos.
Nunca, pues siempre estamos en este proceso del bautismo de Juan, de reconocernos necesitados de Dios una y otra vez. Y cada rito que ejercemos en la iglesia, que recibimos en la iglesia, nos recuerda cuánto necesitamos a Dios, qué tan pecadores somos y por qué tenemos que seguir haciéndolo. Si no, tomaríamos la Santa Cena una sola vez en la vida. Y nunca más. No, pues hay que tomarla siempre, porque siempre estamos necesitados de Dios. Si no, el orgullo nos mata. O terminamos nosotros por orgullo matando al de al lado, que es lo más común. Por eso, Juan, acá, como dije al principio, se aleja de todo esto, ¿no? De esta cosa rápida, fácil, prejuiciosa, y dice automáticamente, no, pero si ya les dije que yo no soy el Mesías. Y ahora, si viene él, maravilloso, pues, no me voy a enojar, obvio, mejor, porque significa que él está cumpliendo su misión y que yo ya cumplí la mía. Es una maravilla, porque incluso dice que él se va hacia atrás, ¿no? Es hora de que él crezca, dice, y que yo disminuya. ¡Cuánta humildad! Por eso yo les he venido diciendo hace rato, ¿no? De Juan como un maravilloso ejemplo de liderazgo. De verdad, porque él sí entiende el liderazgo. Él entiende que no se trata de él, que es lo más difícil para todos los que tenemos roles de liderazgo en el mundo, es darnos cuenta de que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y ahí hay que jugar con el propio ego, ¿no? Y, obvio, con las propias inseguridades que todos tenemos. Juan usa varios símbolos. Por ejemplo, el del esposo. Ya los profetas del Antiguo Testamento hablaban de Dios como el esposo que viene a buscar a su pueblo, que es la esposa. Y esto es una boda, ¿no? Porque es una celebración, el hecho de que Dios nos venga a buscar. Y eso es lo que celebramos en Navidad. Que Dios viene a buscarnos, que Dios viene al mundo, que el esposo viene por la esposa. Y nos llenamos de alegría al oír su voz. Ahí dice, ¿no? El amigo del esposo que está allí y lo escucha al esposo cuando habla en el matrimonio, se llena de alegría al oír su voz. No siente celos, sino que se llena de alegría porque la unión que debe permanecer unida está unida en Dios. Entonces nos alegramos y no lo vemos como una competencia. Ajá. Matrimonio actual. Cuando uno tiene un amigo, o sea, yo no me he casado, pero he sido la amiga de los que se casan, ¿cierto? Y uno como amigo acompaña, claro, apoya, así como si yo creo que las señoras aquí en la montaña deben haber estado, sido la amiga de que sí, tú puedes, en tu momento, y al momento que viene el matrimonio decir, voy a estar aquí, pero no es mi hora de brillar. No. Porque es tu tiempo, y eso no significa que yo me voy a ir, sino que voy a acompañarte, pero ya en un segundo lugar, porque es tu celebración. Claro, yo no soy yo el que brilla, ¿no? Exacto. Sino que... Pero no me voy a ir, no me dejas agotado. Me quedo cerca. Me quedo cerca, pero no soy el actor principal en este asunto. Claro, así es. Es reconocer nuestro lugar. Eso es lo que está haciendo Juan. Mi lugar no es ser Dios, mi lugar no es ser el Mesías, mi lugar es hablar de Cristo. Y si mi bautismo perdió ya su rol, entonces se termina. Y de hecho, Juan después va a enviar a sus discípulos a que sigan a Jesús, porque ya no lo tienen que seguir a él, porque él ya cumplió su ciclo. Y qué importante es para todos nosotros también darnos cuenta de cuándo cumplimos ciertos ciclos en la vida. Sí. Claro, y a veces uno cree que tiene que estar siempre y no. De hecho, a los pastores en general cuesta mucho encontrar el momento para que uno deje la comunidad. Porque claro, es como un padre, ¿no? Que uno siempre cree que es necesario.
pero a la larga tiene que llegar un momento en que uno se tiene que ir para que aparezcan nuevos liderazgos, para que aquellas cosas que uno sin darse cuenta no permitía que sucediesen o ponía obstáculos, por ejemplo, por la propia forma de ser o ideas de iglesia, puedan suceder, ¿no? Por eso es bueno el cambio. ¿Mm? Cuesta, obvio que cuesta el cambio. Es como un nuevo matrimonio, pero es positivo porque abre nuevas puertas. Cierra otras, pero abre otras puertas, ¿no? No me voy a ir todavía, pero se las dejo ahí boteando. ¿Mm? Luego, Juan nos habla desde el versículo 30, ¿no? Del rol de Jesús, ¿no? Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. Ahí está, ¿no? Jesús viene de lo alto, Jesús viene de Dios. ¿Cómo osan a compararme con Él? Si Jesús viene de Dios, nuevamente no están entendiendo. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que Jesús era un profeta, era un maestro, era un sabio, y no es el Hijo de Dios. Y eso es lo que Juan una y otra vez les tiene que repetir para que entiendan. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo en este sincretismo religioso que tenemos hoy en día, en donde la gente cree cualquier cosa. Siempre se trata una y otra vez, y tenemos que ser bien críticos con eso, de rebajar a Jesús, ¿no? Para equipararlo con las otras religiones. Entonces lo ponemos en la lista de los maestros. Lo ponemos en la lista de los profetas. Lo ponemos en la lista de los revolucionarios. Y todo eso lo que hacemos es sacarlo de la única lista a la cual pertenece, que es la lista de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nada más, esa es la única lista de Jesús. Pero para quedar bien con todos, solemos rebajar a Jesús y ponerlo como uno más. Y lo equiparamos. Así lo hace, por ejemplo, el Islam, en donde Jesús es reconocido como profeta, pero luego viene el profeta, que es Mahoma. Así lo hace también los mormones, en donde ellos creen en Jesús también, pero luego viene otro profeta, que es súper sabio y que viene a decir la verdad, ¿no es cierto? Lutero, me acuerdo, siempre decía, el profetismo murió con Jesús. Aquí ya no hay más profetas, ya no hay más iluminados. Todos somos pecadores y todos lo único que podemos hacer es hablar de Cristo, siguiendo el ejemplo de Juan Bautista. Aquí ya no hay salvadores porque el único salvador es Cristo. Ya no hay maestros porque el único maestro es Cristo. ¿Ya? Lo demás podemos seguir consejos de gente sabia, etcétera, de profesores, gente iluminada, amigos, etcétera, pero ninguno es el Salvador. Y eso debemos tenerlo muy claro como creyentes, porque si no lo tenemos claro, luego tomamos cualquier camino que simplemente nos parezca simpático. Y normalmente eso nos aleja de Dios y dura un ratito. Es como un noviazgo con alguna línea oriental y después nos quedamos sin nada. Porque ese tipo de cosas no dan esperanza, son más cosas para la vida cotidiana. Es como transformar el yoga en una religión. El yoga es algo maravilloso, pero no es una religión. Hagamos yoga todos los días, maravilloso, pero el yoga no te salva. Le hace bien a tu cuerpo, pero no te salva. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y lo mismo con todas las otras tradiciones. Podemos hacer meditación trascendental, podemos leer mantras, podemos hacer haiku, podemos hacer cualquier cosa, y está bien, siempre y cuando tengamos en cuenta que la salvación viene de Cristo y no de ninguna otra cosa. Y eso es lo que Juan una y otra vez nos está repitiendo. Porque Jesús viene de lo alto. Nosotros aquí, en la tierra, hacemos lo de la tierra nomás. Nosotros acá no venimos a hacer milagros. Nosotros acá no venimos a dividir el mar en dos. No, esas son cosas que hace Dios.
y debemos reconocerlas como cosas que hace Dios y que a veces suceden, a veces no. Ahora Juan avanza un paso más y habla del testimonio. El que vino del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído de Dios. Pero nadie recibe su testimonio. Claro, porque siguen esperando la cosa así rápida que los salve automáticamente, ¿no? El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto es como la Navidad. Yo soy el Grinch de la Navidad, como ya me conocen, muy crítico de estas fiestas y de los mensajes navideños, porque en realidad para mí no existe el milagro de Navidad. Es para mi forma de ver como pastor, como creyente, un grosso error. Por ejemplo, ¿qué es lo que queremos hacer? Claro, la Belén está peleada con toda su familia, entonces no se habla con el hermano, está peleada con la mamá, y justo en Navidad vienen todos. ¿Y qué es lo que esperan? El milagro de Navidad. Entonces, por arte de magia, se va a llevar bien con el hermano, se va a llevar bien con la mamá, se va a llevar bien con el papá, con la polola del hermano, etc. Y todos los que estaban peleados por arte de magia se van a llevar bien. Así como, ¿así funciona la vida? Es un ejemplo nomás, ¿no? Ellos nunca se pelean. No funciona así. ¿Por qué? Porque eso elimina el proceso. Claro, pueden tener suerte. O pueden hacer como estaba cuando se hacía la Navidad en la casa de mis padres cuando éramos chicos, en donde siempre había que estar sonriendo, siempre había que estar feliz porque era Navidad. No importa si no hablábamos, no importa si nos llevábamos bien, no, había que estar feliz porque era Navidad. Y no funciona así. Porque evitamos el proceso de sanación. Pretendemos que por arte de magia nos sanemos, que por arte de magia nos llevemos bien, que Dios obre en nosotros, pero que nosotros no hagamos nada. ¿Se dan cuenta? Queremos que las cosas sucedan desde arriba hacia abajo, pero nosotros no cambiamos. Entonces, a la larga, yo espero que el otro cambie para mí, para que así nos llevemos bien. Y si tengo suerte, el otro no pone ningún tema conflictivo en la mesa y nos llevamos bien y pasa todo bien. Si no tengo suerte, el otro sigue tan tonto como siempre, me provocó y quedó la embarrada. Y no hay proceso. No hubo milagro de Navidad. No hubo milagro. Dios no lo hizo. ¿Y nosotros qué hacemos? Para ponernos de acuerdo, para llevarnos bien, para superar nuestros conflictos y diferencias. Nada. ¿Por qué? Porque es el milagro de la Navidad. Y Cristo duerme en el pesebre. Y no se habla de Cristo. ¿Por qué? Porque lo importante de la Navidad es la familia. Y no es la familia lo importante de la Navidad, es Cristo. Si la familia está unida o no, da lo mismo, lo importante es Cristo en la Navidad. La familia tiene toda la vida para estar junta. No tiene que estar junta en Navidad. Tú tienes que estar con Cristo en Navidad. Si puedes estar con la familia, perfecto, maravilloso. Pero es con Cristo la cosa. Claro, si no, haz más fiestas todos los fines de semana para estar con la familia. Pero se dan cuenta que tenemos una presión social enorme, enorme, de que todo tiene que ser perfecto. Y así yo siempre tengo que estar viendo gente estresada en la iglesia al día de la Navidad, que ya tienen que ir corriendo para calentar la comida, cuando da lo mismo la comida. O la gente que no va a la iglesia porque tiene visitas en Navidad, no importa la visita, pues. Si estamos en Navidad, es Cristo el que importa. Que espere la visita, porque sepa que eres cristiano. Pero no nos importa más la visita. Porque el milagro de la Navidad no es Cristo. Es que la familia esté reunida y que todos estemos sonriendo. Por arte de magia. Porque no hacemos el proceso.
Recién tuve una charla matrimonial con una pareja en donde la hija no le habla al papá hace años. Y el papá lo que más quiere es que la hija vaya al matrimonio, a su segundo matrimonio, ¿no? Y yo le dije, no, no. ¿Por qué esperas que tu hija, que no te habla en años, vaya a tu matrimonio cuando no te invitó al suyo, que fue hace, no sé, 3 meses atrás, y que más encima salga bien? O sea, realmente tú estás esperando el milagro de Navidad en tu matrimonio, en donde tú te vas a poner en la buena con tu hija, que no se hablan en años, justo en el día de más ansiedad, en el día de tu matrimonio, en donde seguramente tu hija también está pensando por qué te casas con esa mujer. ¿Y dónde está el proceso? O sea, tú pretendes estar en la misma iglesia con tu hija, abrazarte con ella y ser felices para siempre. ¿De verdad? O sea, así de ingenuo. No, no se puede. Porque no hiciste el proceso, porque no hay proceso. Tu hija no te va a perdonar por lo que hayas hecho, o tú a ella, da lo mismo, si no hay un proceso debido. Claro, puede ser que una de esas se abracen y todo, pero la cosa sigue adentro. No podemos evitar el proceso de sanación que todos requerimos para nuestras relaciones personales, especialmente cuando están quebradas, ya sea con vivos y con los muertos. A veces los muertos molestan más que los vivos incluso, ¿no? Especialmente cuando hacemos promesas indebidas o pactos en lechos de muerte. Esos destruyen vidas. ¿Mm? Siempre me acuerdo que la Silvia contaba que mi suegro le había prometido a su padre hacerse cargo de la empresa, ¿o no, Ingelore? Cuando muriera, ¿no? Y siempre en la interna hemos hablado con Silvia de qué hubiera pasado si no hubiera hecho esa promesa, si hubiera sido libre realmente, porque no era libre, Alberto, en este caso, en muchas cosas de su trabajo, por esa promesa que le había hecho su padre, que en paz descanse. Entonces, nos vamos poniendo esclavitudes que nacen del amor, pero que a la larga nos quitan libertad de elegir nuestro propio futuro por hacerle promesas a alguien que ya no está. ¿Mm? Y nuevamente, nos olvidamos del proceso. Nos olvidamos del proceso de sanación, nos olvidamos del proceso de fe, del proceso de conversión. Y esperamos, nuestro sueño es que las cosas sucedan rápido. Y ojalá que nos abracemos y listo. Y no, el abrazo es solo el puntapié inicial. Por eso acá siempre explicamos, por ejemplo, que cuando nos damos la paz en la iglesia, especialmente en la época maravillosa en donde podíamos darnos besos y abrazos, uno tenía que buscar a la persona con la cual estaba peleada para desearle paz y que ese deseo sea el puntapié inicial de un proceso sanador. Porque ya te acercaste y lo hiciste en un momento en donde cuentas con el apoyo de la comunidad y se rompe un poco ese hielo. Ya deseaste paz y cuando esa paz es real, ya podemos bajar un poco las defensas y sentarnos a conversar. Pero no es que tú te abrazas y el problema se fue. Seguimos enojados, seguimos con rencores, seguimos con procesos interminados, inconclusos. Y esos, queridas mías, no se solucionan solos. Por eso Juan nos recuerda que tenemos que recibir el testimonio para recibir la vida. Porque de otra forma, si recibimos la fe como una especie de evento sobrenatural, místico, eso es momentáneo, claro, podemos volar, yo te puedo hacer el mejor matrimonio, el mejor funeral, el mejor culto, pero a la larga eso no te va a servir. Quizás te ayuda un ratito, pero el resto tienes que hacerlo tú. La iluminación tiene que venir desde adentro y no solamente desde afuera.
Por eso, el que recibe su testimonio, dice Juan, certifica que Dios es veraz, porque yo recibo de Dios y me doy cuenta de que Dios está en mí. Me doy cuenta de que es verdad y que Dios es fiel. Y eso es tan importante. Y luego incluso explica, ¿no?, cómo el Padre, a través del amor del Hijo, nos ama también a nosotros y nos da la vida eterna. Todo eso lo perdemos cuando no hacemos el proceso, cuando queremos todo rápido, como el amor pasional, que tampoco dura para siempre, porque en algún momento tenemos que conocernos, ¿no? O saber el nombre, no sé. No se trata solo de pura pasión la vida, también hay que poner cabeza, hay que poner aprendizaje mutuo, admiración mutua. El que se niega a creer ahora, dice Juan, el que se niega a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. En realidad ahí debería decir rechazo, el rechazo de Dios pesa sobre él. Es decir que si te niegas a creer, es un acto voluntario. No es que tú estés pasando por un momento de duda y bueno, estáis peleado con Dios, entonces no puedes creer, ya, bueno, todos pasamos por eso. Acá hay una negación total, voluntaria, ¿no?, que en donde yo hasta busco razones para no creer. Entonces ahí automáticamente recibo el rechazo de Dios. ¿Por qué? Porque soy yo el que rechaza a Dios. Lo mismo cuando dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, entonces, no. Se condena a sí mismo a una vida sin Dios. No es que Dios nos condene, yo me autocondeno a una vida sin Dios. Yo me rechazo a una vida sin Dios. O sea, me rechazo a Dios. No es que Dios esté tachando una lista en el cielo y diga ya, Karen para afuera porque dudó, Irene para afuera porque dudó y todas para afuera porque dudaron. No, pues si somos seres humanos. Y a la larga siempre somos nosotros los que rechazamos, porque Dios está siempre con sus manos abiertas, sino ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Solo para salvar a los perfectos? ¿Para salvar a los que no dudan? ¿Para salvar a los que no se equivocan? ¿A los príncipes? No, pues es para salvarnos a nosotros, pecadores. Y eso es lo bueno del pecado, que nos hace reconocer nuestra necesidad de Dios. Por eso esta famosa frase de Lutero, en donde él decía, si vas a pecar, entonces peca fuerte, porque sólo así vas a conocer la gloria de Dios a través de su perdón. Pensando en el sentido no de que empecemos a hacer tonteras y que nos mandemos las peores macanas del mundo, no. Se refiere a que si ya caíste, entonces cae hasta el fondo, en el abismo mismo, en lo más profundo de la soledad de la culpa y el remordimiento, porque ahí mismo, en donde nadie te quiera, en donde todos te odien, en donde todos te rechacen, ahí va a estar Dios para tenderte una mano. Ahí realmente vas a reconocer el amor de Dios, que es inmutable y que no cambia, que no depende de ti, sino que depende de Él. Por eso, si vas a caer, cae con ganas nomás, cae con ganas, porque ahí va a estar Dios. Aunque el mundo te diga que no mereces perdón de Dios, como decimos popularmente, este no tiene perdón de Dios, ¿no? En la fe es totalmente lo contrario, ¿no? Ahí donde no hay perdón, pues ahí está Dios. Donde no hay vida, ahí está Dios. Donde hay solo odio, ahí está Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, no para relajarnos y hacer cualquier tontera, sino para tomar en serio nuestra fe. De modo que cuando nos toque equivocarnos, sepamos que podemos volver, sepamos que podemos hacer mejor las cosas, sepamos que podemos volver a levantarnos y sentirnos amados por Dios. ¿Cuántas veces han visto ustedes mismas, ¿no?,
personas que se reconocen a sí mismas como indignas, inmerecedoras de Dios, por lo que hicieron, por lo que son, o que merecen el mal, que se merecen lo que les pasó, como a Renate, ¿no? Que, ¿se acuerdan que contábamos la otra vez que el doctor, cuando ella estuvo al borde de la muerte, le dijo que lo que ella tenía era un demonio y era un castigo de Dios y listo nomás, ¿no? Entonces que no había nada que hacer. Así de simpático el doctor, con mucha esperanza. Y hay mucha gente que piensa así, al estilo judío, por algo será. O como decía mi madre, Dios castiga, pero no a palos. Cuando los palos me llegaban igual, pero bueno, a la larga siempre estábamos con esta dinámica, de vuelta a lo que hablábamos en el principio, ¿no? Si no es la impureza, si no es la indignidad, entonces el castigo, pero siempre hay algo que nos hace sentir basura, siempre hay algo que nos hace sentir mal, siempre hay algo que nos tira al suelo, siempre hay algo que nos hace sentir menos que el de al lado. ¿Por qué? Porque el de al lado es mejor, porque el de al lado peca de otra manera, o porque el de al lado simplemente pudo ocultarlo, fue más inteligente que yo para ocultar su pecado. Y andamos persiguiendo a la gente con eso. Y así alejamos a Dios. Alejamos el perdón. Alejamos la restauración de las personas. Y eso es lo que Juan quiere evitar. Es lo que se está haciendo en el judaísmo de la época, que son puras separaciones, puras separaciones. Y es lo mismo que hacemos ahora. Jesús lo que más hizo fue defender a los discriminados. Y por eso defendía a los pobres, a las viudas, a los enfermos, que eran súper discriminados, a las prostitutas, incluso a los malos. Los defendía porque no aceptaba la discriminación, por muy religiosa que fuera. Y nosotros hacemos lo mismo. Siempre hay alguien de turno ahí, si no son las mujeres, son los homosexuales, ahora son los inmigrantes, pero siempre hay alguien a quien discriminar, a quien consideramos menos y que termina siendo basura, perros. Y se les trata así, para que se vayan. Y se nos olvida todo el aprendizaje cristiano, se nos olvida la fe. Eso es lo que Juan se refiere con el testimonio. Porque si realmente recibimos el testimonio de Cristo sobre Dios, si realmente recibimos la palabra de Dios, entonces sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios es bueno. Y no vamos a caer en estas trampas de que tal persona murió por castigo de Dios, etcétera. Ahora, hoy día murió la Lucía Iriart, esposa de Augusto Pinochet. Y los mensajes de odio están así, pero en todos lados, ¿no? Claro, hay mucha gente que lo pasó muy mal y está muy, muy enojada, muy molesta y se siente liberada con estas cosas, pero a la larga saca también lo peor de nosotros. ¿Mm? Al fin y al cabo hay una familia detrás, ¿no? Podrán ser malos, podrán ser buenos, no lo sabemos, pero sigue habiendo personas con emociones ahí detrás. Y cada vez que decimos estas cosas, que hablamos mal de la muerte, por ejemplo, nosotros nos ponemos en una situación superior, ¿no? Entonces, ellos son los malos, claro, el dictador, por supuesto, pero automáticamente nosotros somos mejores. Y ahí está el problema. Yo puedo sentirme aliviado con la muerte de un dictador, por supuesto que me siento aliviado, pero tengo que tener cuidado con mi juicio, porque automáticamente el juicio me hace sentir que yo soy mejor, cuando en realidad la gente no conoce mis pecados. Y no somos mejores, somos diferentes.
Ahí se nos olvida la fe, se nos olvida la dignidad, se nos olvida el amor, se nos olvida todo. ¿Por qué? Porque estamos enojados. Ahí se da el caso en que la fe no hace nada en uno. Cuando la fe se tiene como un amuleto, en donde lo guardo en el bolsillo y lo saco cuando lo necesito solamente. Cuando tengo miedo, cuando estoy enfermo, pero no vivo realmente la fe, porque si viviera la fe de verdad, no puedo albergar rencor en mi vida. No puedo. Porque Cristo murió también por los malos. Y yo estoy dentro de esos malos. Y el peor error que podría cometer es pensar que yo soy el bueno y que los demás son los malos. Porque ahí vuelvo a la purificación, vuelvo a los indignos, vuelvo a la separación, hago exactamente lo mismo que se ha hecho durante siglos. Y si nosotros no somos distintos, entonces ¿quién lo va a hacer? Pues acá tenemos un ejercicio muy importante que realizar y es cómo separamos nuestras emociones, nuestros rencores, nuestras historias, nuestros dolores, angustias provocadas por otros, sin que eso oscurezca nuestra vida. Porque todos hemos sido engañados, golpeados, traicionados de alguna u otra forma por una o muchas personas. Pero no podemos albergar rencor en nosotros, porque eso destruye la fe y me hace sentirme superior que el otro. Y eso nos aleja de la compasión. Y cuando nos alejamos de la compasión, nos alejamos de Cristo. Y por eso el Evangelio una y otra vez nos dice en el encuentro de Jesús con los enfermos, con los necesitados, tuvo compasión de él. Y esa compasión es la que también nos debe mover a nosotros hoy, para que así no caigamos en la segregación, no caigamos en las búsquedas de pureza, ni tampoco en el creernos mejores que nadie. Ahí tenemos que dar mucho testimonio para que así nos recordemos nosotros mismos de que Dios es fiel. Y nuestra lucha es buscar ser fiel igual que Él, en nuestras oscuridades, en nuestras batallas, en nuestras injusticias, en todo lo que nos hace daño. Y tal como Dios lo hace con nosotros, nosotros también perdonar, dejar ir, no guardar rencor y ser compasivos. Pues que así sea en vuestra propia experiencia de fe. Amén. Hay mucho trabajo. Esa justamente es la idea, Karen. Si no hubiera mucho trabajo, significa que lo queremos rápido y fácil, como un McDonald's. Pero como ya sabemos, el McDonald's no alimenta. Solo llena el estómago por un rato. Y llena poco, la verdad. Sí. No necesitamos comida rápida. Y con calorías malas. Claro. Necesitamos fruta fresca. Y así crecer con ella. Exacto. Así que nada alejarse de ningún proceso. Tenemos que hacerlo con orgullo. El reencuentro con las personas que tenemos problemas, el reencuentro con Dios cuando estamos con problemas con Dios, el reencuentro con nuestros seres queridos, sin esperar milagros, hacerlo con amor. Y puede que nos vaya mal. Ya habrán otras oportunidades. No tiene que salir todo bien. Puede que fallemos nosotros, puede que no tengamos las palabras correctas, puede que no estemos preparados para ceder. Puede que no sea el momento, pero algún día hay que hacerlo.
Y si no funciona la primera, funcionará la segunda. O al menos para tener una relación cordial. Quizás no vamos a ser amigos nunca más, pero por último, no nos odiemos. Deseémonos paz mutuamente. Y eso es lo que tenemos que aprender. Así que, queridas mías, cuando se enojen conmigo, siempre tenemos que terminar deseándonos paz. ¿Ya? Acuérdense. Muy bien, queridas mías. Oramos y así nos unimos en la esperanza de que Dios sobre en nosotros, por sobre nosotros, para sacar lo mejor de nosotros en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender tantas cosas. Ayúdanos también a trabajar estas imágenes que tenemos ahora mismo, en estos instantes, sobre personas, situaciones que nos han causado tanto dolor. Limpia nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos no guardar rencor, sino más bien limpiarnos de toda maldad y reconocer el poder salvador y restaurador de tu paz. Cuando tu paz está en nosotros y cuando logramos desde tu amor desear paz a los demás. No por nuestra bondad, sino por tu fuerza y bondad. Inspíranos constantemente para no caer en el error de la segregación por ningún motivo. Quita nuestro orgullo, trabaja nuestro ego para que no nos creamos superiores, sino que sigamos el ejemplo de Juan Bautista con un liderazgo sabio y humilde, en donde tú seas el centro, en donde Cristo sea el fundamento, en donde el Espíritu sea la fortaleza. Bendícenos, buen Dios, a nosotros, a nuestras familias, a toda nuestra iglesia, todo nuestro país, para que aprendamos todos a entregarnos hacia la paz a los demás, sin desear mal, sino más bien desear paz. Todo esto te lo pedimos confiando en tu amor por nosotros, en nombre de tu Hijo Jesús, con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, las conserve unidas en la fe, ahora y siempre. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maravilloso. A ustedes, queridos. Maravilloso.